7 de la mañana en punto. A esta hora vamos a iniciar nuestra conversación con Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri y además presidente también de la Alianza del Lápiz. Un placer para mí, Antonio, conversar contigo. Bienvenido. Encantadísimo estar contigo. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista, señor Ecarri, hablando sobre todo un estudio y un seguimiento que usted está haciendo de la dolarización de la economía y cómo ve además el tema electoral, esta carrera electoral, básicamente entre el presidente Nicolás Maduro y Henry Falcón. Mira, yo quería iniciar esta conversación de hoy haciéndole un homenaje a José Antonio Abreu. Yo creo que los venezolanos hemos dejado pasar por debajo de la mesa el acontecimiento de haber perdido al héroe civil más importante de los últimos 40 años de Venezuela. Un hombre que dedicó no a montar escuelitas de música, sino José Antonio Abreu creó un modelo de desarrollo social centrado en la música y el arte. Ver niños como los vi yo, salir de La Vega o de Las Mayas, de los sectores populares de Caracas, no con un arma en la mano, sino con un violín, con un violonchelo o con cualquier instrumento musical. Niños que no solamente hablaban de reggaetón, sino también hablaban de Chopin. Es decir, ese milagro que produjo José Antonio Abreu bien vale la pena un aplauso y un reconocimiento. La Fundación Arturo Uslar Pietri va a crear un premio en su nombre. Qué bueno. Vamos a hacerle el mayor de todos los reconocimientos y sobre todo es poner en práctica su pensamiento. Y no es porque nosotros nos vamos a ir a la música también, sino es al contrario, es crear que ese modelo de desarrollo social se siga replicando. Tuve el inmenso placer de trabajar con el maestro Abreu de su mano, creando un proyecto que ya nos ganamos hace 3 años, además el premio Ideas del IESA, que es crear el Sistema Nacional de Niños Escritores de Venezuela. Es decir, que ese modelo que hizo Abreu para la música, lo podemos hacer también para las letras. Ese programa ya arrancó en la Casa Uslar Pietri y ha venido formando a lo largo de estos últimos 5 años a más de 13.000 niños en varias partes del país. Hemos venido creando premios municipales de literatura. Muy próximamente estaremos en Mérida creando el núcleo del Sistema de Niños Escritores de Mérida. Es decir, es tratando, así como hay los Dudamel de la música, pues necesitamos sacar los Dudamel de las letras. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer los venezolanos es, en medio de esta decadencia que estamos viviendo, es tomar lo mejor de nosotros. Porque es que estamos atrapados en medio de la decadencia, en medio de la oscuridad y pareciera que no hay salida. Entonces, tomar las luces de Abreu, tomar las luces de Uslar Pietri, de Luis Beltrán Prieto Figueroa, de tantos venezolanos importantes, pero con la vista hacia el futuro, yo creo que es el camino correcto. ¿Cómo precisamente, señor Ecarri, lograr recuperar esos valores? Lo hemos conversado en otras oportunidades. Y ciertamente el país, más allá de una crisis económica y política y social, tiene una crisis de valores. Uno lo puede ver cuando hay conductores que no respetan la luz del semáforo, cuando un simple ciudadano que tiene que cruzar por el rayado peatonal no lo hace. ¿Cómo recuperar el país ante una carrera por sobrevivir, básicamente? Porque la gente trabaja para comer. Mira, de eso precisamente, yo creo que nosotros en la Fundación Uslar Pietri y la Alianza del Lápiz, además, que hemos creado un movimiento para plantearle al país que el motor de transformación de una nación está en la educación, que todas estas ideologías que tenemos hoy, ese el socialismo, ese el liberalismo, todas esas cosas son consecuencia de la revolución industrial, es decir, de una época que ya pasó. Ahora, ¿cuál es la vía? ¿Cuál es la vía de transformación? Nosotros queremos cambiar de esta economía socialista, atrasada, que ya no le responde absolutamente a nadie, que tiene paralizado el país generando la fuga de talentos y la fuga de venezolanos más graves de toda nuestra historia, en ir a la economía del conocimiento, que es la economía del siglo XXI, que es que el pozo de petróleo de los venezolanos, el nuevo pozo de petróleo de los venezolanos es nuestro talento y nuestra innovación. Hacia allá tenemos que ir. ¿Y cómo hacerlo? A través de la educación, el lápiz. Por eso nuestro símbolo es el lápiz, que es el símbolo de la educación como motor transformador de la sociedad venezolana. Pero para lograr eso, entonces aquí iniciamos el tema que hemos venido a conversar contigo, que tiene que ver con la dolarización de la economía venezolana. ¿Qué nos encontramos hoy? Esta anoche recibí un mensaje de un dirigente estudiantil del Zulia que me hablaba, Antonio, en la Universidad del Zulia hay 60% de ausentismo. Los muchachos no pueden ir a clase. Y no solamente por problemas de hambre, sino porque ya no se pueden movilizar. De Cabimas a Maracaibo hay que pagar diariamente casi 100.000 bolívares en pasajes. Sin efectivo. Sí, no, y tienen que pagarlo en efectivo. Pero resulta que para poder obtener el efectivo tienes que pagar 120% más para poder tener el efectivo.
Entonces, ¿cómo un joven estudiante universitario puede ir ni siquiera? No es que puede comer, es que cómo se moviliza hasta su casa de estudio. Y es el proceso de liquidación de la moneda. El bolívar en Venezuela está liquidado. ¿Hay alguien que tenga duda de eso? Si para tú, un mototaxista que quiere vender su moto, ¿en qué lo va a vender? ¿En bolívares? No, para hacer un tratamiento médico ya se es en dólares, es decir, hay un proceso de dolarización de facto de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sencillo, porque el bolívar lo liquidó el socialismo del siglo XXI. O sea, este modelo económico liquidó completamente al bolívar y ya la gente está desesperada. Ninguno de los que está aquí, nuestros equipos técnicos que están aquí, tú misma, yo mismo, todo el país está ya abrumado y es porque no saben qué hacer. El 30% de los maestros venezolanos se fue del país. Sí. O sea, nosotros no podemos seguir simplemente de brazos cruzados esperando. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Dolarizar la economía venezolana. No tenemos otra alternativa tampoco. ¿Y es viable o es un espejismo? ¿Sí se puede hacer? Se puede hacer, ¿Cómo? Por supuesto. Primero, la dolarización de la economía lo que hace es frenar en seco la hiperinflación. Te la va a frenar en seco. Y te la va a frenar en seco por una razón. Porque cesa la causa de la hiperinflación. ¿Qué es la hiperinflación? Esa pérdida constante que tiene el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú sencillamente ¿cómo se produce esa hiperinflación? Es porque está el gobierno imprimiendo dinero inorgánico, imprimiendo dinero sin respaldo para cubrir su gasto público. Cuando al país se le cayeron los ingresos, pues ha debido recortar el gasto, cambiar de modelo económico. No hicieron absolutamente nada, no tomaron ningún tipo de decisión y por eso estamos así como estamos hoy. Porque el Banco Central, de manera irresponsable, comenzó a imprimir billetes como que si se tratara de billetes de monopolio. Entonces, ¿qué pasó? Se desató una inflación como nunca antes la habíamos visto en la historia de Venezuela, ya cerca del 6.000% de inflación, ya no se aguanta más. Ahora, para frenar eso, tú tienes que dolarizar, porque dolarizar significa ponerle un candado al populismo en Venezuela. Es decir, no continuar con este desastre que comenzó hace 35 años con el Viernes Negro. Es decir, hemos vivido, pero de fracaso en fracaso, Recadi, ONTAC, Cadivi y todas estas cosas es la soberanía monetaria. Es decir, que en nombre de la soberanía monetaria aquí han estafado y le han quitado los dólares a la gente. Y hoy usted le roban prácticamente, porque le están robando el valor de su sueldo, el valor de su pensión, a punta ¿qué? De dinero falso, inorgánico que se está imprimiendo en el Banco Central. ¿Y respaldar en que se pudiera dolarizar la economía? Mira, tenemos 3 vías para dolarizar la economía. Primero, hay que en Venezuela hace falta un auxilio financiero, no hay duda. O sea, esto no hay manera, ni que dolarice ni que no dolarice. O sea, Venezuela necesita un plan de emergencia económica y un plan de rescate económico. Ahora, la dolarización no se acaba en sí mismo, y eso es importante mencionarlo. Es una primera medida, es un primer paso para tú desmontar el Estado socialista y este Estado que nació desde los años 70, es la verdad, cuando el Estado se fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y hoy tienes a la sociedad completamente de rodillas frente al Estado. Es decir, la dolarización es un primer paso para iniciar una serie de cambios. Y esa serie de cambios en el modelo económico van a traer los recursos de nuevo a Venezuela. Y tú vas a poder dolarizar como, uno, con un auxilio internacional, un auxilio financiero que debe llegar, no menos de 60.000 millones de dólares se necesitan para rescatar la economía venezolana en un primer paso. Pero ese dinero, ese auxilio internacional, ¿quién te va a prestar ahorita con este gobierno maula? No te lo va a prestar, pues este gobierno no puede dolarizar ni puede hacer absolutamente nada. Porque, pues, por supuesto, no tiene confianza, el país no tiene confianza en los mercados internacionales ni nada, pero sí necesitamos un auxilio financiero para poder dolarizar. Segundo, necesitamos, pero es que nosotros somos un país minero y petrolero, y los commodities, es decir, todas estas minerías, todos estos productos, todas estas materias primas se pagan en dólares en el mundo. Pero resulta que los dólares llegan, pero para un grupito nada más. Aquí se han hecho multimillonarios un gentío simplemente con el negocito cambiario. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Vamos democratizando. Y el tercer paso es que los venezolanos, aquí todos, de alguna manera tenemos dólares. ¿Por qué? Cubriéndonos. ¿Quién está ahorrando en bolívares en Venezuela? O cualquiera que me esté escuchando hoy. No, porque el bolívar ya perdió sentido. Entonces tenemos más de 300.000 millones de dólares afuera a los venezolanos. Tú lo que tienes que darle las condiciones a los venezolanos, las condiciones a los organismos internacionales para que regresen los fondos. Y, por supuesto, hacer un proceso de reapertura petrolera. Es decir, necesitamos abrir PDVSA de nuevo a los mercados internacionales, como lo está haciendo Pemex, que es el primer país del mundo que nacionalizó su petróleo, fue México, y hoy se está modernizando su industria petrolera. Y el segundo, nuestros socios, los árabes.
que es la empresa petrolera más grande del mundo, que es Aramco, también se está abriendo a los mercados internacionales, mientras PDVSA está igualita que Bausilum, que está igualita que Sidor. Es decir, nosotros en Venezuela también debemos salir de cosas tan terribles como quedarnos mudos frente a la privatización. No podemos tener miedo, hay que privatizar en Venezuela. Eso lo vamos a conversar al regreso de la pausa, porque eso sería ciertamente cambiar de modelo político, pero ¿cómo cambiar de modelo político si no se va a las elecciones? Y además hay ya una fecha que es el 20 de mayo y según las encuestas y según lo ha dicho el mismo presidente Maduro, él va a ser reelecto. Vamos a conversar de este y otros temas con Antonio Ecarry al regreso de esta pausa. @primera página si tiene preguntas. Recuerden, él es presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y la Alianza de Lápiz. Ya venimos. Siete 15 minutos de la mañana, sigue con nosotros Antonio Ecarry, presidente de la Fundación Casa Uslar Pietri, también de la Alianza del Lápiz. Conversábamos del tema de la dolarización, pero que para concretar esta nueva medida se tiene que cambiar de gobierno. ¿Cómo cambiar de gobierno si no se va a las elecciones? Fíjate, en Venezuela no solamente tenemos que cambiar de gobierno, sino que tenemos que cambiar de modelo económico y social. O sea, esta Venezuela que, como te decía, arrancó con un modelo de crecimiento excesivo del Estado, primero por las tendencias keynesianas de la intervención del Estado, y se hizo en democracia. Pero luego el Estado se fue convirtiendo en un monstruo tan grande y luego acompañado de estas tendencias socialistas atrasadas, que bueno, que puso a la sociedad absolutamente de rodillas. Es decir, este modelo económico y social del país se acabó. La economía subsidiada se acabó y punto. O sea, no podemos hacer más nada porque el país está dejando de ser viable. Es decir, tenemos que sustituir el modelo económico en el país. Ahora, déjame decirte una cosa que quiero agregar a esto. Yo quiero hacerle una pregunta a la gente que tiene dudas sobre el proceso de dolarización. ¿Para dónde se están yendo los venezolanos hoy? Bueno, para las economías dolarizadas, sí. Es decir, ¿a dónde van? A Ecuador, que tuvo una crisis similar a la nuestra, bueno, no tan grave como la que ya tenemos los venezolanos, pero una crisis gravísima. Mira, el salario mínimo cuando se dolarizó la economía ecuatoriana era de apenas $40 mensuales, hoy ya están casi en 400. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que nosotros, en un primer paso de la dolarización, que el salario mínimo salga de esos $6 que hoy está ganando un venezolano, que el mes que viene por la hiperinflación y por el desastre económico va a ganar 3, porque eso es lo más grave del asunto, que esto es una espiral que sigue y sigue avanzando y se va comiendo a la economía del venezolano, que nosotros podamos pasar a un primer esquema de salario mínimo de $60 mensuales y que por un año y que luego pueda, de acompañado de la reactivación económica del país, tú puedas seguir aumentando el salario mínimo. Es decir, que nosotros volvamos a tener una economía próspera, el mejor salario de América Latina. ¿Lo podemos hacer? Claro, tenemos todos los recursos humanos habidos por haber. Lo que tenemos es que despertar el talento y la innovación de los venezolanos. ¿Cómo recibe la propuesta de Henry Falcón de dolarizar la economía? Él lo ha dicho. Yo creo que el gran reto de Falcón es unir a los venezolanos, es tratar de unir a los venezolanos. Sin embargo, hay posturas que nosotros, por supuesto, marcamos distancia. Por ejemplo, el tema de la tarjeta mira, a Venezuela hay que ponerle un candado al populismo. El que crea que va a llegar con las mismas medidas populistas para no cambiar absolutamente nada, pues no le está diciendo, no se está constituyendo realmente como una opción frente a los venezolanos distinta a los que ya tenemos. Yo no soy partidario de la abstención, nunca me ha gustado la abstención, pero no acompañaría medidas populistas de ninguna manera. Y lo otro es que creo que hay que terminar de aclarar bien cuál es su modelo de dolarización, porque yo escuché a Francisco Rodríguez diciendo que había que dolarizar y por supuesto lo comparto, esa es una parte de nuestra propuesta, pero un proceso de dolarización serio, no llegar con la demagogia nada más de la dolarización del salario, eso es embuste. O sea, tú tienes que sencillamente sustituir el modelo económico y social que hoy tenemos. Hay que abandonar todas estas prácticas populistas, socialistas, que han desangrado al país petrolero de América Latina. Nosotros deberíamos estar ahorita como Dubái. O sea, esto es un país, todos nuestros socios petroleros están muy bien en el mundo. La única economía de la OPEP que está destrozada es la economía venezolana. ¿Y por qué? Bueno, por el modelo demagógico y socialista que imperó. Ahora, si a eso le vamos a poner una continuidad, con la Alianza del Lápiz no cuentan. Ahora bien, si se aclara y ciertamente Henry Falcón logra aglutinar a sectores de la mesa de la Unidad Democrática que deciden no confiar en este caso en el voto por el tema de las condiciones que ya han sido ampliamente criticadas y explicadas a la audiencia,
¿se pudiera contar con un sector de la oposición que en este momento no apoya a Henry Falcón para apoyarlo de cara a las presidenciales? ¿Le ve posibilidad que pueda ganar el presidente Bueno, Maduro? para eso hay que construir confianza, hay que construir respeto y hay que construir confianza, las dos cosas. Y además, sobre todo, él tiene que convencer a los venezolanos de que él es una vía realmente para sustituir al gobierno y, segundo lugar, que existe definitivamente las condiciones para eso. Mira, lo más grave que tiene el país ahorita es que frente a esta crisis el país le perdió confianza al voto a este ninfa. Ese es el problema. Y todos los que somos demócratas somos del voto. Es decir, hay que devolverle la confianza al voto en Venezuela, pero para eso tienen que generarse las condiciones para lograrlo. Es decir, que el país, es como el viejo adagio romano, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino tiene que parecerlo. Es decir, y el CNE no parece que hayan cambiado ninguna de las condiciones para ir a votar. En segundo lugar, Henry Falcón también tiene que hacer una campaña distinta para convencer a los venezolanos. A los venezolanos no se les va a convencer con más populismo. Además, el país no resiste otro acto más de irresponsabilidad. O sea, nosotros necesitamos hacer un cambio profundo en Venezuela. Y en Venezuela, hoy yo estoy convencido que estamos viviendo el capítulo final de una trágica novela. Pero ese capítulo final cada vez es más trágico, pero ese capítulo final se le va a poner un parado. Yo quiero que esa salida sea electoral, sea democrática y sea constitucional. La decisión de la candidatura del señor Falcón ha debido ser tomada en un bloque mucho más amplio, es decir, que todos hubiésemos participado y que todos hubiésemos ido en una sola voz a ese proceso. No nació así, nos toca convencer que ese proceso realmente es viable, que su candidatura es viable y que representa un gran cambio para los venezolanos. ¿Por qué no se pudo ciertamente concretar esa unidad? Porque cada partido decidió tomar su camino por separado, tomando en cuenta además ciertamente lo crítico de la situación. Bueno, muchas bases, una de las grandes déficits que tiene la democracia venezolana hoy es el déficit de grandeza. Es decir, que yo creo que ahí hay la verdad, mucho enanismo político, no pensar realmente en el país, sino en los intereses propios de cada quien. Uno se decepciona muchísimo. Yo soy parte de ese inmenso mar de venezolanos profundamente decepcionados, pero que no me quedo de brazos cruzados, sino que tenemos que comenzar a organizar y a construir. Nosotros, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, desde la Alianza del Lápiz, que creemos que la única vía para transformar a Venezuela es a través de la educación? Pues nosotros tenemos y estamos creando todo un nuevo modelo de desarrollo político. ¿Cómo lo estamos haciendo? Creando las casas del lápiz, centros de formación de emprendedores en toda Venezuela. Ya tenemos 18 funcionando en el municipio Libertador de Caracas y ahora nos vamos a expandir en toda Venezuela. Y quiero dar una primicia, estamos suscribiendo además un convenio con FETRA Magisterio, donde los maestros se suman a este movimiento y estamos convirtiendo las casas, algunas de las casas, las 5 primeras casas de FETRA Magisterio, de los sindicatos únicos del magisterio en varias ciudades, en Maracay, en Coro, en Maracaibo, en Barinas, y lo vamos a hacer también en Anzoátegui. Vamos a ir abriendo centros de formación de emprendedores porque hacen falta nuevas formas de organización política en Venezuela. Esto es un modelo que está totalmente agotado, pero hay que sustituirlo. Bien, hay participación que quiero compartir con usted a través de @primera página. Le dicen por aquí, Gabriel Camacho, ¿cómo dolarizar si no hay dólares? Lamentablemente, si no hay populismo, no hay votos, porque así somos. Se debe privatizar todos los juguetes, lo pone entre comillas, que se robó el gobierno y eliminar los pozos sin fondo. Bueno, por supuesto, tienes que acabar con el modelo económico y social. La dolarización es el primer paso y se los explicaba, ¿de dónde vamos a sacar los dólares? Primero, la economía venezolana necesita un auxilio financiero, pero nadie le va a prestar nada a un gobierno maula. Es decir, tenemos que generar las condiciones para que ese auxilio llegue, y no solamente cambiando de gobierno, es que tenemos que cambiar de modelo para que ese auxilio financiero pueda llegar y pueda financiar la dolarización. Y por supuesto tiene que haber un plan de privatizaciones, ya está, ya es suficiente. ¿Para qué vas a tener a Bausilún con el 90% de los empleados en su casa? Sidor completamente parado, todas las empresas del Estado. Es decir, aquí en Venezuela tenemos que resumir a esto a 3 empresas básicas. Las 3 empresas básicas de los venezolanos tienen que ser educación, salud y seguridad. El resto tiene que ser con la empresa privada. Daniel Santolo es dirigente de Avanzada Progresista, partido que apoya a Henry Falcón. Le pregunta lo siguiente, o le dice lo siguiente: la implementación de una tarjeta de subsistencia para los venezolanos es para ayudar a superar la crisis del hambre, no es populismo, es una necesidad mientras se recupera la economía. Mira, ahí hay programas sociales mucho más expeditos que hay que hacer. Para traer de nuevo este tipo de tarjetas, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo comparto muchísimo y respeto muchísimo a Daniel y a todo ese equipo que está allí trabajando, pero la verdad yo debo disentir, ese proceso no es el correcto, no es la vía.
tenemos que generar nuevas políticas sociales centradas en la educación. La gente no quiere que le regalen, la gente lo que quiere es que realmente lo dejen emprender. Yo te puedo decir, y puedo invitar a Daniel incluso a que nos acompañe a las casas del lápiz que tenemos en los sectores populares, donde la gente lo que quiere es formarse para emprender y tener su propio negocio. Es mucho mejor idear un proceso de agenda social que realmente tenga impacto en la formación de la gente. Porque sencillamente tú das y después cuando no puedas darlo, entonces la gente se queda pelando otra vez. Es difícil, es distinto. Nosotros, por ejemplo, tenemos el criterio que cuando tú formas, le das un curso a alguien, lo empoderas, lo liberas y simplemente deja que corra su propio camino. Por acá le dice el OP 33. ¿Cómo confiamos en el voto con este CNE si la última elección de alta participación nos anularon la Asamblea Nacional por ilegítima? ¿Hay alguna salida a esta crisis? Le pregunto. Mira, salida siempre va a haber, pero tenemos que luchar por mejorar estas condiciones electorales que cada vez, por supuesto, son más difíciles. Pero además es para que tú creas en el voto y para que yo pueda también creer. Yo tengo las mismas dudas que puedes tener tú en este proceso electoral. Pero nosotros creemos que tenemos que seguir luchando y los demócratas tenemos una sola vía para luchar, que es el voto. Tenemos que luchar para que Venezuela vuelva a creer en el voto. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Quería regalarte el lápiz. Muchas gracias. Símbolo de la educación. Bien recibido el lápiz, entonces lo voy a atesorar seguramente. Muchas gracias. Era Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Uslar Pietri y también presidente de la Alianza para el Lápiz. Aquí lo tengo.